Hola mi gente, les habla Braulio y aquí estoy pues vestido de una forma peculiar porque aunque no hace mucho que me levanté y todavía estoy en pijama, decidí improvisar un videíto. Entonces haré un esfuerzo enorme porque no sea un video muy largo. El tema obligado, según veo, es el problema que hay entre las relaciones diplomáticas entre la hermana nación de México, México lindo y querido, y la hermana nación de España, nuestra madre patria, y olé. Entonces hay un problema porque tanto el casi expresidente López Obrador, AMLO, exigió al gobierno español disculpas por los crímenes cometidos durante la conquista, durante la invasión, dependiendo del punto de vista, y que nos robaron el oro y un montón de cosas más, a la cual pues el gobierno español se ha negado y por ende ante el ascenso y la toma de posición de la nueva presidenta, Claudia Sheinbaum, no me acuerdo cómo se dice su apellido, me perdonan, el rey de España no fue invitado a la toma de posesión, perdón. Entonces, la pregunta es, ¿tendrá el gobierno mexicano la razón? ¿Tendrá el reino de España la razón? ¿Cómo se debe manejar estas cosas desde el punto de vista de adultos? Vamos por partes. Cuando uno era un niño, vamos a poner un niño de 5 años, un niño pequeño, pues a nosotros nos enseñaban pues que Dios era bueno y que el diablo era malo. Aquí en Alemania, por ejemplo, te decían en Navidad, du musst aufpassen mit dem Krampus, weil der Krampus ist sehr böse. Que hay que cuidarse del Krampus, porque en Krampus es un ser malvado. En Estados Unidos te pueden decir, be a good boy because in Christmas will come in Santa Claus and will give you a gift. Sé un buen niño porque en Navidad va a venir Santa Claus y te va a dar regalo. Santa Claus. Es decir, desde niños nos enseñan que hay personas, hay grupos, hay países que son el mal absoluto y el bien absoluto. Un pensamiento súper infantil. Un pensamiento que solo le cabe en la cabeza o a un niño pequeño o a una persona que piense como niño pequeño. Vamos al tema que nos concierne. Como todos saben, en la época precolombina, antes de que llegara Colón, pues tanto Canadá, lo que hoy es Canadá, Estados Unidos, México, Centroamérica, el Caribe, Sudamérica y el resto del mundo, pues tenían varias civilizaciones autóctonas, varias civilizaciones que pertenecían ahí. Entonces, para tomar el ejemplo de México, en México teníamos a los aztecas, teníamos a los mayas, a los chichimecas, a los toltecas y un montón más. Que, a diferencia de lo que muchas personas inocentes creen, esas tribus no vivían dándose abrazos con mucho cariño y cantando como los pitufos. Esas tribus se comportaban como diferentes países y vivían haciendo la guerra, vivían invadiéndose e incluso los prisioneros eran tomados como esclavos y servían para los famosos sacrificios en los cuales se les sacaba el corazón. No estoy criticando la forma de ser de los aztecas, mayas, chichimecas y demás, pero que eran tribus pues que tenían como quien dice sus países hechos, tenían sus guerras y conflictos de vez en cuando y tenían líderes que a veces eran bondadosos y a veces eran por demás crueles. Vamos por parte, ¿eh? Tenemos a Europa que tanto España como Inglaterra, como Francia, como Rusia competían por la hegemonía del mundo, bueno, también Portugal, por tratar de conquistar la mayor cantidad de territorio, tanto en África como en Asia, como en el recién descubierto América. Por lo cual, la ambición que sí, la ambición que tenían los reyes de España por conquistar más territorio y conseguir más oro, era la misma ambición que tenían los reyes de Inglaterra, los reyes de Francia, los reyes de Prusia, hoy Alemania, los reyes de Rusia, los holandeses que también metieron la nariz en eso, los portugueses que le quitaron un buen cacho a Sudamérica, etcétera, etcétera. Es decir,
Era una especie como de competencia de ambiciosos, competencia de quien pueda tomar más tierra, competencia de que si yo no lo hago, lo va a hacer el otro. Vamos en contexto, vamos en contexto. La conclusión de este primer párrafo, de este primer punto es que en América habían varias tribus que por tiempo vivían en paz, por tiempo vivían en guerra, con líderes que eran benevolentes y eran tiranos. Y Europa eran varias naciones que por tiempo vivían en paz, por tiempo vivían en guerra y tenían reyes que eran también benevolentes y eran tiranos. Los mayas siempre trataban de quitarle más territorio a los aztecas y a sus vecinos, los aztecas también. Nunca, no sé si los mayas y los aztecas llegaron a ser frontera, pero un ejemplo. Conclusión. Eh, Mucha gente dirá, si esas tribus estaban en guerra entre ellos, el reino de España no debía intervenir, eran unos metiches. No, 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 no. No era ni siquiera una guerra civil, porque no era el mismo pueblo, eran diferentes pueblos con diferentes lenguas, diferentes costumbres y demás. Vamos por parte para que vayan entendiendo, queridos estudiantes. Se produce el descubrimiento de América, viene Cristóbal Colón, llega a República Dominicana, mi país de origen, República Dominicana, donde está la playa de Bávaro, la playa de Boca Chica, Puerto Plata. Visite República Dominicana. Bueno, sigamos. Entonces, llegan a México, Hernán Cortés, que ante la duda de sus soldados y demás, decide quemar sus botes y comienza a tener comunicaciones con los indígenas, con los cuales con algunos se lleva bien, con otros hace guerra, y al hacer guerra con otros tiene aliados. De ahí viene la famosa Malinche, que fue una indígena que fue aliada de los españoles. Estoy haciendo un esfuerzo por no hacer la historia demasiado larga. Entonces, ¿qué sucede? En estas guerras que hubo entre los indígenas y los conquistadores desde el punto de vista de españoles, e invasores desde el punto de vista de nosotros latinoamericanos, pues como es lógico, murieron millones de personas. Murieron millones de indígenas, murieron muchísimos españoles. Cabe destacar que la mayoría de los indígenas que murieron por los españoles no fueron por los arcabuces, las espadas, las lanzas, todas esas armas de los españoles. Fueron por las enfermedades desconocidas que habían hecho de todo en Europa, pero que las tribus indígenas no estaban preparados. Es decir, de forma accidental, porque no fue a propósito, los indígenas se vieron contagiados de gripes y enfermedades y fiebre que ellos no contaban con eso. Para empezar, sigamos. Entonces, después que ocurren todas estas conquistas, se comienza a extraer oro, plata, animales, esclavos y de todo. Algo innegablemente horrible, hecho por el Imperio Español de esa época. ¿Vale? Entonces, ¿qué ha pasado? Pues que por un lado el Imperio Español les quitó oro, plata, recursos y esclavizó muchas personas, pero por otro lado el gobierno español consideró las colonias como virreinato, como parte del territorio español, a la mayoría de sus habitantes como ciudadanos españoles, a los cuales se les enseñó el idioma español a punta de pistola, pero se le enseñó español, se le inculcó la religión católica y se construyeron varias universidades, iglesias y demás. Bueno, la de Santo Domingo es la primera universidad. Que las cosas buenas que aportaron sean mucho menor que las cosas malas, eso está en discusión. La verdad es que la conquista trajo cosas buenas y trajo cosas malas. Seguimos. Entonces, que se robaron mucho oro, que sí, que se llevaron mucho oro, que se llevaron muchos recursos, que sí, que se llevaron muchos recursos, que trajeron tecnología de Europa al viejo continente, sí, que enseñaron la escritura que tenemos, que enseñaron el idioma, sí, que sí, que sí, que sí, que todo el oro lo convirtieron en lingote de oro, que se llevaron al rey de España, muchos de ellos se perdieron en el camino, otros fueron saqueados, etcétera, etcétera. También ocurrió, me estoy extendiendo demasiado, vamos a algunas conclusiones. ¿Quiénes eran los buenos y quiénes eran los malos? Volvemos a la teoría del niño chiquitico de 5 años. Ellos son malos, estos son buenos. No nos vamos a hacer los tontos porque somos adultos, hombres adultos y mujeres adultas.
En el Reino de España, pues habían reyes que eran ambiciosos, habían generales que eran malvados, habían mucha gente mala. Si los contamos, podríamos decir que la gente mala entre militares y soldados podían ser unos, no sé, pongámosles un número, un 10% de esas personas. ¿Quién eran los demás? Los demás eran trabajadores del campo de Sevilla, de Aranjuez, de Andalucía, del País Vasco, no se sabe de dónde, que eran personas que estaban trabajando la tierra, criando sus ovejas, criando su ganado, tratando de ganarse la vida con su esposa, sus niños, pero fueron llamados por el rey a embarcarse a un continente desconocido, a pelear y a morir. Del otro lado teníamos también a muchos emperadores que eran también sanguinarios, eran ambiciosos, pero la mayoría era solamente un pueblo que quería sembrar maíz, quería criar animales, querían vivir, querían vivir. Si hablamos de buenos y malos, yo diría que los buenos eran los inocentes ciudadanos españoles que fueron, entre comillas, enrolados a la fuerza para ir a pelear a un continente desconocido, dejando a sus esposas, sus hijos, y desaparecer allá en la selva de no sé qué, mientras los malos en ese lado eran sus líderes. Aquí en América también, demasiados campesinos, demasiados indígenas inocentes también tuvieron que venir a pelear, tuvieron que ir a pelear porque había que defender su tierra. Trataré de no enrollarme. La conclusión es, no es que los españoles hayan sido los malos de la película. No es que los indígenas hayan sido los malos de la película. De ambas partes habían buenos y malos. Yo sé que muchos van a decir, pero los indígenas estaban tranquilos y vinieron estos a invadirnos. Es que los aztecas estaban en paz y llegaban los mayas, llegaban los chichimecas, llegaban los toltecas, o hubiesen llegado los ingleses, o los franceses, o los portugueses. No nos hagamos los tontos, ¿vale? Sigamos. Se dice, España debe devolver el oro que se extrajo de Latinoamérica, en este caso de México. Devuélvenos nuestro oro, tú español, devuélveme mi oro español. Vamos por parte. No nos vamos a volver locos. Hay que reconocer que sí, el oro que se le quitó a los aztecas, que se le quitó a los taínos, que se le quitó a los incas, a los mayas, fue sustraído a punta de espada, fue sustraído a la fuerza, fue hurtado, fue robado. Que sí, ese oro fue robado, fue transportado a España. ¿Dónde está ese oro? Ese oro se gastó, ese oro no existe, ese oro se esfumó. Olvídense de ese oro. Olvídense de eso. No seamos tontos. Ese oro no está en el Banco Español, no está en una bodega del gobierno español. Ese oro se esfumó y ¿qué hay que hacer? Sencillamente olvidarse de él. Eso se perdió. Así de simple. Así que me parece estúpido reclamarle a la nueva generación de españoles que hay ahora el oro que se robaron, que sí, no lo vengan a negar, que se robaron esos tatarabuelos. Y ese oro se perdió. No se puede devolver, no se puede reponer, no se sabe la cantidad exacta, no fue registrado correctamente. Olvídense de eso, olvídense de eso, olvídense de eso. Sigamos. Lo que sí se puede hacer es averiguar cuántas posesiones indígenas, tanto de México como de Sudamérica, tienen los museos españoles. Hay que averiguar cuántas cosas españolas tienen los museos dominicanos, mexicanos y sudamericanos. Entonces, para ser justos, ¿oyeron la palabra? Para ser justos, que estas personas de los museos españoles, usaré el ejemplo de México, que esta gente de esos museos españoles hablen con las personas de los museos mexicanos y hagan un intercambio. Así, los museos españoles, si conservan, qué sé yo, trajes indígenas, armaduras indígenas, cosas que pertenecían a la cultura autóctona de México, las devuelvan a México y que los mexicanos devuelvan a España armaduras españolas, espadas, yelmos y todas esas cosas, que hagan un intercambio. Sería lo justo.
Sigamos. ¿Debe España pedirle perdón a México o a Latinoamérica? Uy, qué tema más delicado. Uy, qué tema más delicado. A ver si no me quemo la boca. Podría parecer que esta taza tiene té solamente para decorar y que está vacía, pero no, no, aquí hay té. Ujú. Hay té real. Parece que fino. ¿Quieren verlo? A ver, mira, que está caliente. Mm, ah. A ver si lo pueden ver. ¿Se ve? Se ve que no te voy. Se ve que no me vas. Tengo todo excepto a ti. Pero mira, 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 igualito a Luis Miguel. Bueno, yo me llamo Miguel. Sigamos. Eh, este es un tema extremadamente delicado. Este es un tema extremadamente delicado y ojalá me puedan entender la gente de Latinoamérica y espero que me puedan entender la gente de España. Vamos por parte. Que el imperio español de esa época masacró muchos indígenas, sí lo hizo. Nadie lo puede negar. Que el gobierno español esclavizó, robó, hurtó e hizo un montón de cosas horribles. El imperio español de esa época. No tiene nada que ver los españoles de ahora. Que todas esas personas hicieron esas cosas horribles, que sí, que lo hicieron. Eso no lo puede negar nadie. Los pueblos indígenas tuvieron que defenderse de una invasión conquista. Sí, tuvieron que defenderse. Y en esa defensa, tuvieron que pelearse con los soldados españoles. Sí, entonces, los soldados indígenas que murieron, ¿cómo fue que los españoles los mataron? Utilizaron satélite y rayo láser y desde España le lanzaron un rayo, lo desaparecieron, lo desintegraron. No. Tuvieron que ser enrolados en los campos, las herrerías, los lugares de toda España. Tuvieron que ser enviados a un largo viaje en barco y tuvieron que caer en una tierra desconocida con un clima diferente a pelear con indígenas que aunque estaban defendiendo su territorio con toda la justicia del mundo, en comparación eran unos salvajes y recibieron en su cabeza el peso de un, ¿cómo se llama esta arma que usan los indígenas? Que tienen una piedra filosa. Se me olvidó el nombre, no importa. La conclusión, me sigo extendiendo. Fueron miles y miles y miles los soldados españoles que perdieron su vida viajando a América, obedeciendo a la corona, porque muchas veces no pueden decirle que no al rey o a la reina. Y que no todos fueron soldados, no todos fueron, qué sé yo, carabineros, mosqueteros, como le podamos llamar. La mayoría fueron personas del campo, la mayoría fueron personas que solo querían vivir para su familia allá en España y fueron llamados a las armas y lo mandaron para América, donde murieron, donde sus huesos terminaron allá en México, en Dominicana, regados por toda Latinoamérica. En conclusión corta, murieron muchos indígenas y murieron muchos españoles. No me vengan con que los indígenas eran buenas personas y que los españoles eran malos, eran demoníacos. No, no sean niños de 5 años, sean adultos. Sean adultos. Que los reyes católicos eran unos ambiciosos, claro que lo eran. Igual que los reyes de Inglaterra, igual que los de Francia, igual que los de Portugal, igual que los de... No lo estoy justificando, pero era lo que había en la época. Que los líderes incas, aztecas y demás de esos imperios no eran reinos, eran imperios. También eran personas ambiciosas, que sí. ¿Quiénes fueron las víctimas? Los pueblos. Las víctimas fueron los pueblos indígenas, las víctimas fueron los españoles de allá que tuvieron que ser tirados para acá, a un destino incierto. Conclusión. ¿Debe España y el rey de España pedir perdón al gobierno de México? Si yo le digo la verdad, si yo le digo la verdad, el rey de España y los políticos españoles deberían bajar un poco el orgullo, deberían bajar un poco el ego, deberían bajar el orgullo
y conjuntamente con el gobierno mexicano o el peruano o el guatemalteco o el dominicano, también las autoridades mexicanas deberían bajar un poco el orgullo, deberían bajar un poco el ego y ellos también escribir un documento pidiendo perdón por tanto ciudadano soldado español que perdió su vida, que fueron ejecutados, que fueron emboscados, tanto por los indígenas como por el mismo clima de México, por un asunto de humanidad, por un asunto de justicia, y que en la desgracia no solamente fue para México ni para los pueblos indígenas, aunque los españoles se llevaron oro y se llevaron muchas cosas. España perdió mucho de sus hombres, perdió mucha juventud, perdieron los dos. En una guerra realmente no gana nadie. En una guerra mueren gente jóvenes de ambos bandos. Entonces, lo más justo sería que el gobierno de España, adoro a los españoles de España, que el gobierno de México, adoro a los mexicanos, en conjunto ambos escriban carta y públicamente ambos intercambien perdón, intercambien disculpa por haberse matado entre ellos, por haber acabado con la vida de miles de ambos países y zanjar esto para siempre. Que si hacen eso, jamás ni nunca vuelven a hablar de devuélveme mi oro, que qué oro, de qué oro, que el oro se esfumó. Ese oro no va a regresar nunca, olvídense del oro. Ah, que me devuelvan las reliquias precolombinas que hay en España. Sí, pero hagan un intercambio. Hagan un intercambio de reliquias españolas que tienen en América a cambio de reliquias precolombinas que hay en España. Intercambio, justicia. No vamos a humillar a ninguno de los dos pueblos. No es que un pueblo se vaya a ir por encima del otro. Que el rey de España tenga que pedir disculpas a México y a Latinoamérica debe ser una disculpa de ambos lados. Debe ser una disculpa de ambos lados. No intenten humillar a Su Alteza Real de España. Tampoco intentemos humillar a la presidenta o al presidente de México o al presidente dominicano. Los presidentes de Latinoamérica, al igual que el pueblo, merecen respeto y mantenerse a su altura. El rey de España y el pueblo español merece respeto también y mantenerse a su altura. Entonces, sí, sí que sí, ambos tienen que redactar documentos y ambos tienen que pedirse perdón mutuo. El rey de España tiene que pedir perdón por la masacre de indígenas. Y el presidente de México, al igual que el pueblo mexicano, tiene que pedir perdón por tantos españoles muertos. Que sí, que muchos me van a decir, pero fue en defensa propia. Sí, que fue en defensa propia, que sí. No, que estaban ejerciendo el justo derecho de un pueblo a defenderse. También. Pero fueron cosas que hicieron ambos pueblos hace mucho y que ambos se mataron. No sé si uno invadiendo, otro defendiendo. El caso es que murieron españoles inocentes, murieron indígenas inocentes y la disculpa tiene que venir de ambos lados. Porque no es que un pueblo fue el pueblo bueno y el otro el pueblo malo. Ambos fueron buenos pueblos. Ambos tuvieron malos líderes y ambos lucharon personas inocentes contra personas inocentes defendiendo las ideas de otros. Es mi conclusión. Me extendía casi 24 minutos. Les quiere Braulio. Ojalá la gente de España, que las adoro mucho, no se vayan a disgustar conmigo. Ojalá la gente de México tampoco se disgusten conmigo. Pero estoy tratando de hablar como una persona adulta. Estoy tratando de hablar desde el punto de vista humano. Y estoy tratando de que las cosas sean justas. No es que un pueblo humille al otro. No es que un pueblo fue el bueno y el otro fue el malo. No es que unos salgan ganando y otros perdiendo. Hay que ser justo. Hay que ver la cosa de forma ecuánime. Les quiere Braulio. Chao.